Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar los que son los módulos. Es decir, desde lo más básico hasta los más útiles, cómo conseguirlos y demás. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué son los módulos? Los módulos son como una especie de mejoras que se ponen a los walkers para que mejorar sus unidades. Es decir, hay módulos para conseguir farmear mejor, para tener más spawn. Ahora los veremos, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo ponemos módulos en los walkers. Todos los walkers, salvo el Silur y el Balan, tienen para poner módulos. ¿Dónde se ponen? Como vemos aquí al almacén, lo tendríamos en el apartado de upgrade. Vemos que aquí un apartado que pone módulo, ¿vale? Espacio donde podemos poner. De normal, si tu walker no tiene calidad, no te va a dejar poner un módulo. Y vamos a ver, ¿cómo subimos eso? Pues básicamente para eso se usan las calidades. Tú cuando creas un walker de calidad, por cada nivel del walker de calidad es un módulo más que se puede poner. Luego, si aparte se te da bien conseguir flots, tienes la opción de ir aquí a tu perfil y comprar pues más niveles para los walkers. Comprar más niveles hasta un nivel 20 y con eso ya directamente cuando creas un walker pues sale nivel 20. Por lo tanto podrías meter 21 módulos. Es decir, modo inicial más otros 20. Vamos a luego aquí veréis que tengo 106, pero si luego esto lo puedo ir yo gradeando hasta subir al nivel 20, ¿vale? Vamos a ir gradeando, ya está superado al máximo. Ahora puedo llevar 121 en este igual. Por así decirlo, sería el máximo posible. Dicho esto, ¿cómo se consiguen los módulos? Los módulos se consiguen de tres formas diferentes. La primera, y por seguramente lo que más habréis visto, es cuando vayas a farmear fragmentos, en algunas veces, aparte de fragmentos, os dan módulos. Os dan uno normalmente. Luego hay otras opciones, que es comprándolo en los trades o comprándolo en una Strongbox. Una Strongbox se compra en los trades del mapa que hay de Ancient City, que es justamente para estos casos, te venden estas cajitas. Y luego también se pueden comprar en la subasta. Yo no lo recomiendo mucho porque es un poco aleatorio, no te tocan aleatorios y hay muchas veces, veis, no sale la cantidad que esperas. Por lo tanto, no recomiendo que uséis estas cajas. Lo mejor es que vayáis dando vueltas por el mapa y los compréis en los trades que hay. Ahí podéis elegir exactamente el módulo que queréis y os cuesta 200 flots cada módulo. Tanto con 2000 flots tiene normalmente para lo que necesitáis. Dicho esto, os voy a enseñar todos los módulos que hay. Aunque veáis que aquí el cofre está lleno de módulos, realmente es porque cada módulo lo tengo y ahora lo explicaré. Básicamente, tengo puesto en dos filas porque para ver lo que da cada módulo y el máximo que puede dar, ¿vale? Entonces, os voy a ir enseñando uno por uno y explicando lo que hace cada módulo. Incluso luego os voy a enseñar una prueba de cada. Lo primero que tendríamos es el módulo mula. El módulo mula lo que hace es aumenta el límite de peso de un walker. Cada módulo nos da 1,2% y como el máximo es 125, pues como máximo podemos ponerle 100 módulos. Y todos los módulos suelen tener un límite de cantidad, ¿vale? Siguiente sería el módulo de energía. Este módulo se suele poner en los dinghies y lo que hace es que generas más torque. En este caso, cada módulo aumenta en 0,5 el rate que incrementa de generar torque cada 10 segundos y entonces el máximo sería 100 de este módulo para conseguir un máximo de 5. Parece una tontería, pero tener un dinghy con solamente 10 o 20 de estos viene muy bien para ir a las batallas porque puedes usar torque, prácticamente todo lo que tú quieras. Normalmente con 10-20 no necesitas más.
Luego tendríamos el módulo de hogar, que básicamente se usa también mucho para PvP porque hace que cuando respawneas en el Walker te cuesta menos el respawn. En este caso, cada módulo nos reduce el respawn en un 2,5%, que en total máximo serían meter 100 módulos en un 25%. Perdón, 100 módulos. Me acabo de dar cuenta. Luego pasamos a la fuerza vital, que es un módulo que normalmente no se usa mucho, la verdad. Es un módulo en walkers de crafteo. Y lo que hace es que cuando respawneas aparece capacidad para llevar peso. Como digo, no se usa mucho porque al fin y al cabo solo te da peso. Pero sí que se puede poner en alguna araña o en algún walker que le tengas por base y te usas para respawnear en él y tener ese incremento. Cada uno te da un 5 valor de 5 y en total te puedes meter hasta 50 mods para que hagan efecto. No recuerdo mal, el máximo que puedes conseguir con el máximo son 350 de peso, es decir, los 250 más los que llevas, ¿vale? Luego tendríamos el módulo de armamento, que lo que hace es aumentar la capacidad del depósito de arma de igual, que es decir, aumenta la capacidad de la parte de arriba, de herramientas, ¿vale? Cada uno es un espacio más y podríamos... perdón, cada uno es 2 espacios más y el máximo serían que podemos poner son 10, ¿vale? Luego tendríamos el módulo ligero, que lo que hace es reducir el peso de nuestra base cuando la llevamos. Este venía muy bien antes, ahora no tanto porque tenemos Fluid Balance, pero puede seguir siendo útil. Entonces, cada uno hace que baje el peso un 10% y el máximo es un 90%, por lo tanto, el máximo. El siguiente que tendríamos es el módulo acuoso, que lo que hace es que reduce el coste de agua al viajar. No le recomiendo mucho, no sirve mucho, pero si vais en algún walker que no tenga mucha agua y os soléis mover mucho entre mapas, pues puede venir bien. En este caso, cada módulo te da un 2,5% y entonces el máximo, ¿vale? El siguiente sería el módulo de defensa, que reduce el tiempo que tienes para responder en un walker. También se usa mucho en batalla junto al de acoso, perdón, al de ahogar, porque al fin y al cabo poder defender el walker cuanto antes hace que sea más fácil ganar la batalla, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno te da un 3% y el máximo 7%, ¿vale? Vamos con el siguiente, que es el módulo arenoso, que lo que hace es que aumenta la velocidad con la que se quita la arena en las herramientas. Parece una tontería, pero viene muy bien, sobre todo con walkers que tienen mucho peligro a sacarlos del mapa y prefieres tenerlos siempre en el lobby. Entonces, sí que se ha usado mucho y se usa mucho, sobre todo en los walkers importantes, por así decir, que no quieras sacar mucho. Porque literalmente no necesita prácticamente ni llegar a la zona verde ni nada. Prácticamente por moverte por el desierto ya quitas la arena. En este caso, cada uno aumenta la reducción en un 10% y el máximo 200, por tanto, máximo. Siguiente sería el módulo mercantil, que al igual que el de armamento, en este caso aumenta en 1 el espacio en el apartado de la carga, es decir, la parte de aquí abajo, ¿vale? Viene muy bien para los walkers, por ejemplo, como es el tobogán, porque aumenta mucho más la capacidad. Luego pasamos a uno de los más importantes para mí y que más recomiendo, que es el módulo de recolección. El módulo de recolección, os lo voy a enseñar cómo funciona. Y básicamente lo que hace es recoger con las patas lo mismo que podrías coger prácticamente a mano. Es decir, pasas por encima del maíz, coges maíz. Si pasas por encima de la fibra, coges fibra. Por ejemplo, vamos a ponerle en este caso, máximo, puedo poner 10, ¿vale? Walker. Y ahora veréis la cantidad de maíz que se coge,
¿Vale? Habéis visto, una pasada de nada y me coge 203. Está muy bien. Este módulo hay que tener dos cosas en cuenta. No coge calidad. Es decir, vosotros si pasáis por algún objeto de calidad, no lo va a coger. Bueno, perdón, lo coge, pero no coge la calidad. Y, por ejemplo, con el maíz, habéis visto que solo me ha dado maíz. No te da, por ejemplo, si vas por el maíz, no te va a dar fibra como te da con la guadaña o con la hoz. Pero bueno, está bastante bien porque hace que puedas conseguir un farmeo en muy poco tiempo. Sobre todo de materiales básicos. Luego el siguiente que tendríamos sería el artesano. Uno de los módulos también que me gusta mucho. Por el simple hecho de que hace que reduce el tiempo que tarda en craftearse las cosas. Normalmente lo que se hace con este módulo es poner en un dinghy que siempre esté guardado en tu base, pues metido como en un garaje. Y en ese dinghy se le ponen las máquinas de calidad. ¿Por qué? Porque las máquinas de calidad tardan más. Entonces con este módulo hace que tarden muchísimo. Vamos a poner en este caso al tobogán. Bueno, cada uno de ellos aumenta la velocidad en un 4,5% y el máximo en 90. Ya lo vamos a ver. Y vamos aquí a la máquina de crafteo. Voy a poner a hacer una Nomad. Y bueno, en este caso voy a explicar, es lista. Ponemos a 0, ¿vale? Y en este caso va muy rápido porque estoy en un servidor de pruebas, pero si le ponéis Walkers va aún más rápido. Prácticamente antes de que le dé pulse ya se haga el... Vale. Luego el siguiente módulo tendríamos el módulo leñador. Es muy similar al de recolección, lo único que solo sirve para madera. Para madera normal, ¿vale? También vale para el Lightwood. Vais a farmear en el mapa, bueno, los árboles donde hay. Y está bastante bien. También es de los que más recomiendo a poner en un tobogán. Lo ponéis en un tobogán. Realmente, prácticamente llegando a vuestra base, conseguiréis la suficiente madera para hacer lo que queráis. Vamos a estrellar los árboles para que lo veáis. Como veis, 86 de madera directa. Esto es un por uno. Está en el servidor norte. Luego el siguiente módulo que tendríamos es el Fortaleza. Para mí uno de los más inútiles. Y básicamente lo que hace es aumentar la vida que tienen las estructuras encima del Walker. Como digo, a mí me parece uno de los más inútiles. No lo uso mucho y yo creo que no lo he usado nunca. Porque básicamente aquí, por ejemplo, quieres aumentar la vida de una galleta. ¿Vale? Hay veces que hay gente que sí lo usa porque le sobran espacios, pero no es muy útil, ¿vale? Luego el siguiente que tendríamos es el módulo de batería. Y básicamente el módulo de batería lo que hace es aumentar la capacidad que puedes tener de torque en un Walker. Este, junto al de generar batería, viene muy bien para los dinghy. Pero ya con las mejoras de cerámica y de metal, tampoco se usa. En este caso, el máximo que se puede, cada uno te aumenta la capacidad en 50 y el máximo que puedes aumentarlo es a, por lo tanto, máximo 100 módulos. Luego vamos a por otro módulo, que es el carroñero. Este módulo yo creo que ya lo he explicado en algún vídeo, sobre todo con el tema de las arañas. A mí es un módulo que no me llama nada, no le recomendaría ponerlo en un walker normal, pero sí que recomiendo ponerlo, por ejemplo, en una araña. ¿Por qué? Es un walker que básicamente cuando lo pones, lo vamos a poner en este tobogán, cuando lo pones y tiras algo al suelo, automáticamente él lo recoge. Le tiene que estar el walker en movimiento y estar durante unos segundos en... ¿Vale? No coge en las bolsitas. Ahora lo veremos. Pero ¿por qué lo recomiendo para una araña y no para otro walker? A ver, una araña para PvP, ¿vale? Como veis, en este caso ya sí que los ha recogido. Al tener 250, pues lo ha cogido bastante rápido. Y lo recomiendo por el simple hecho de que en una araña pues la puedes llevar de PvP, puede estar más escondido.
y puedes ir farmeando e ir recogiendo lo que es el armamento de la gente cuando se pega, que es para lo que te puede servir, ¿no? En un Walker grande de batalla no vas a tener ese módulo que se te llenen los slots de uno de un casco, una de fibra, ¿sabes? No es recomendable. En una araña, pues sí, porque puedes estar tú y otra persona organizando. Dicho esto, nos vamos a otros tres módulos que son un poquito especiales porque no se consiguen de normal en todos los mapas cuando farmeas fragmentos. Solo se consiguen en los mapas de lava, ¿vale? Al farmear fragmentos. Luego en los trades se pueden conseguir sin ningún problema. Los cuales son el Patch Speed, que no están traducidos en estos casos, son nuevos, que básicamente aumenta la velocidad con la que se recoge la base. No en la velocidad con la que se pone, sino con la que se recoge. Como ya he dicho, no se pueden meter en el Silver ni en el Balan, por lo tanto es una cagada. Pero viene muy bien para si tienes alguna base bastante grande y la llevas en un tobogán, en cualquier grande, puedes recogerla bastante rápido. En este caso, cada uno aumenta el valor en un porcentaje de un 4% y el máximo es un 80%. Por lo tanto, está reduciendo un 80% del tiempo de recoger. Viene muy bien. Y otro módulo que también está muy chulo y que se usa bastante en walkers que la gente quiere, es decir, que te interesa mantenerlos vivos, sería el Fireproof. Este módulo lo que hace es que cuando le disparan flechas de fuego, le meten en la lava o básicamente cuando le hacen daño al casco, produce ese daño. Por lo tanto, estamos hablando que si le tienes al máximo, que son un 40%, y le disparan flechas de fuego, tienen que tirar prácticamente doble flechas de fuego para abrirlo. ¿Vale? Entonces viene muy bien para defender, como digo, los walkers que te interesan mucho. En este caso, cada uno te aumenta el valor de que protege en un 2%, el máximo es un 40%, por lo tanto puedes tener 20, ¿vale? Como digo, esto lo recomiendo mucho, sobre todo con los walkers que tenéis, que os importe mucho y que queréis que no los quemen. Porque básicamente hay veces que, como se suele llevar lo justo, para abrir un tipo de walker, y te hacen de gastar mucho más incluso ni lo abren. Y otro módulo que también se usa mucho, pero en batalla, sería el del Artbook Protection. Este módulo se usa sobre todo los dinghy, ¿vale? Va a ser un walker pequeño que suele ir a la batalla, que es muy fácil que se quede agarrado, que le agarre otro walker, se usa mucho. Lo que hace es que es mucho más fácil, una vez que se pone, que cuando le dispara un harpoon, este se rompa, no le puedan agarrar, ¿vale? Cada uno aumenta en un 4,5% y el valor total que se puede tener es un 90. Estaríamos hablando que prácticamente con un 90 este módulo está bastante bien, ¿vale? Dicho esto, ya tendríamos todos los tipos de módulos, ya tendríamos cómo ponerlos en los walkers y qué se necesita para que un walker funcione. Ya os he dicho lo cuales son los más importantes. Hay algunos que, como por ejemplo de farmear madera, farmear fibra, os les recomiendo más en un tobogán. Al igual que hay otros que os he recomendado más en un walker de PvP, que es donde más se va a sacar partido. Dicho esto, espero que os el vídeo, que entendáis mucho mejor cómo funciona el tema de los módulos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.